Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente del presente año, formado por amparo en única instancia promovido por José Ángel I. Duarte contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve la acción constitucional de amparo señala como acto reclamado la resolución de fecha 1 de marzo de 2017 que emitió la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente identificado como Antejuicio 57-2017. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, el promotor solicita que en el momento procesal oportuno se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo y en consecuencia se deje sin efecto la resolución de fecha 1 de marzo de 2017 emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro del antejuicio número 57-2017 y en consecuencia se le ordene admitir a trámite el antejuicio en contra de Fidel Reyes Lee, debiendo para el efecto nombrar juez pesquisidor de conformidad con lo que para el efecto preceptúa el artículo 161, inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala y 19 de la Ley en materia de antejuicio. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes tiene un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, requirente de la vista pública, José Ángel I. Duarte, quien comparece con el patrocinio del abogado Ribel Rivera Aquino, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, es un gran honor presentarme ante ustedes para exponer algunas ideas, podría decirse que algunos reclamos también, en términos generales, por supuesto, y con la esperanza de obtener justicia. El asunto se refiere a una decisión o una sentencia pronunciada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en relación a un reclamo debido a una inferencia de ciertas personas que están dentro del proceso frente a la juzgadora del Tribunal Primero Civil, de primera instancia civil, porque ahí se estaba siguiendo el proceso de anulación, proceso ordinario de anulación de una escritura pública. Ese proceso prácticamente llegó a cierto punto donde el señor demandado fue declarado en rebeldía precisamente porque el proceso eso mandó, a eso llegó normalmente.
aparte de todas las cosas que sucedieron en el camino para tratar de retrasar y enredar el proceso, se llegó al punto cuando fue declarado, como repito, en rebeldía el señor demandado, y eso no bastó y procedió a, podríamos decir, reclamarle verbalmente y personalmente el señor demandado, no sé si será el término correcto, para que ella atendiera sus exigencias, que son, ella misma lo manifiesta, contrarias a la ley, pero con actitudes también fuera de la ética. Está por escrito, dicho por la jueza. Y con tal, podríamos decir, énfasis, que la señora jueza se vio obligada a apartarse del proceso. Esto, por lo que me estoy dando cuenta, resulta que es aceptado por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ve que es natural que le falten el respeto a los jueces, a los dignatarios del organismo judicial. Y además, por un señor diputado que es precisamente el demandado, quien estaría más obligado a respetar la dignidad de los jueces de la República y la Constitución de la República, que manda el respeto a las autoridades. Entonces, obviamente, logró un objetivo, que es que se traslade a otra parte ese juicio. Reclamamos el acto ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque se trata de un diputado del Honorable Congreso de la República de Guatemala, recurrió al expediente que siempre se recurre de declarar que no hay lugar in limine. Sin embargo, no reparó en algunas cositas que me gustaría, y con el perdón de ustedes, mencionar. Una de ellas es de que el demandado es diputado y por lo tanto ha tenido relación con la Honorable Corte Suprema de Justicia, y también es rector de la Universidad Rural de Guatemala, que es precisamente lo que está en litigio, porque este diputado, por supuesto con otras personas, han suplantado a la Universidad Rural, y el juicio ordinario de nulidad precisamente versa sobre eso. Bueno, declaran in limine, pero yo me pregunto, ¿me permiten? Voy a leer un artículo de la Constitución. Puede hacerlo, y le rogaría abstenerse de hacer imputaciones personales, por favor. Gracias. El artículo 61, hablando de la inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Lo que yo noto acá es que en castellano la Constitución debiera decir otra cosa, según entiendo. Debiera decir, después de conocer el informe del juez pesquisidor que nombrará para el efecto. Pero dice, deberá nombrar para el efecto. Eso es una gran diferencia. La Constitución está haciendo énfasis en que el diputado, por tener relación con la Corte Suprema de Justicia, tiene una consideración especial. Y entonces la Constitución está señalando con énfasis que deberá nombrar. Esto lo hago porque realmente me siento afectado en el acceso que debo tener como guatemalteco, como persona humana, a la justicia. Y acá se me está vedando ese derecho.
Por otro lado, también me gustaría también decir alguna cosa. Se trata de un diputado del Congreso Nacional de la República, pero a la vez se trata de alguien que aparece, es el señor rector de la Universidad Rural, que también tiene que ver con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual significaría que la Corte también tome en cuenta, podríamos decir aquella famosa frase del César, que la esposa del César no solo debe ser honrada, sino que mostrarlo, aparentarlo. Y eso creo yo que es muy importante en nuestro país, precisamente por los acontecimientos que ha vivido Guatemala desde siempre y ahora aceleradamente. Con esta contradicción entre rector y diputado, creo yo que bastaría para... Bien, yo les ruego abstenerse de hacer alusiones personales, por favor. Gracias, señor presidente. He concluido. Honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorable pleno de la Corte de Constitucionalidad, público en general, partes que integran este amparo, acción constitucional amparo, muy buenos días. Voy a dar inicio con un lema que la misma Corte Suprema de Justicia cita, y la Corte Suprema de Justicia en todos y cada uno de los niveles de la torre de tribunales tiene afiches, se pudiera decir, en donde dice: el organismo judicial administra justicia, defiende el Estado de Derecho, el debido proceso y la Constitución política de la República de Guatemala. Por una justicia imparcial, transparente, se lo dice a uno, denuncia actos de corrupción. Y precisamente eso fue lo que hizo el ingeniero José Ángel Duarte al momento de tener conocimiento de una resolución. La resolución, me voy a referir a ella, es la resolución de fecha 3 de junio del año 2016, dictada en esa oportunidad por el juzgado primero de primera instancia del ramo civil por la juzgadora de nombre Lucrecia Gamboa de Valverde, para lo cual solicito autorización al honorable presidente de leer 4 líneas de esa resolución. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Textualmente la resolución dice: el señor Fidel Reyes Lee, así como el abogado Luis Antonio Lampadilla, director y procurador con actitud fuera de la ética, en diversas ocasiones y públicamente en la sede del juzgado se dirigieron al juez de manera irrespetuosa, tratando de que sus planteamientos fueran resueltas de conformidad con sus pretensiones, bajo conminación de que plantearían queja en contra de la jueza ante la Junta de Disciplina Judicial. Esa es una cita textual que hago de la resolución que la juzgadora hace, y ese es el motivo o el inicio para presentar el antejuicio en contra del señor diputado Fidel Reyes Lee. Pero también hay que hacer una mención que la denuncia para dar inicio al antejuicio también ingresan 2 personas más, 2 abogados más: el abogado Luis Antonio Lampadilla y el abogado Luis Alberto Pineda Roca. El abogado Luis Alberto Pineda Roca pues es un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien en distintas oportunidades se le vio procurando y abogando por el diputado Fidel Reyes Lee, no solamente en el juzgado de primera instancia del ramo civil, sino en la sala jurisdiccional correspondiente. Voy a hacer referencia, honorable pleno, en cuanto a la resolución objeto del acto reclamado. La misma Corte Suprema de Justicia, en el apartado antecedentes, manifiesta que ellos ya tienen conocimiento de la existencia del juicio ordinario de nulidad 01045-2013-242. Obviamente, si ya tienen conocimiento de eso, ellos saben que el interés que tiene mi patrocinado José Ángel Duarte en presentar la denuncia en contra de estas 3 personas, pues es obvio, tiene un interés directo. No puede ser un interés ni siquiera indirecto. En la misma resolución, en la misma Corte Suprema de Justicia manifiesta que tiene que darse 3 presupuestos para que el antejuicio sea declarado sin lugar. Siendo el primero, que la denuncia que se presenta y que se presentó en su oportunidad proporcione elementos de razonabilidad suficientes. ¿Qué más elementos de suficientes si la misma juzgadora está diciendo tal y tal persona vino aquí
a intimidarme para que sus pretensiones, para que las resoluciones salieran bajo sus pretensiones. Y eso la juez lo puso en blanco y negro en una resolución. Yo solamente estoy repitiendo lo que la juez dice. Como inciso B, la Corte Suprema de Justicia manifiesta que al interponente le consten directamente los hechos. No solamente nos constan los hechos, sino que la juzgadora lo manifiesta en su resolución. Y como tercero inciso, la Corte Suprema de Justicia manifiesta que la denuncia no sea espuria, política o ilegítima. Es obvio que esto no es ni espurio porque es verdad, la juez lo está diciendo. No es político tampoco y tampoco es ilegítimo. Llena todos y cada uno de los requisitos para que este antejuicio hubiese sido admitido a trámite y más que el mismo sea declarado sin lugar. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en la misma resolución objeto del acto reclamado, ¿cómo es posible que en su considerando parte final manifieste que estima que es un asunto que le corresponde denunciar únicamente a la juez? La verdad que uno se queda atónito, anonadado con estas consideraciones que hace la Corte. ¿Cómo es posible que únicamente a ella le vaya a corresponder denunciar si este es un delito de acción pública? No es un delito de acción privada, ni mucho menos un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Eso significa que cualquier persona puede denunciar actos de corrupción, que cualquier persona lo puede hacer, mucho más el ingeniero José Ángel Duarte, que él es el interponente del juicio ordinario de nulidad. Pero lo más importante y lo peor cometido por la Corte Suprema de Justicia, honorables magistrados, es de que para que la Corte conozca un antejuicio tiene que ser en pleno. Y resulta que al notificar la resolución hay 4 magistrados que no son titulares de la Corte Suprema de Justicia, dentro de ellos la licenciada Sonia Doradea Guerra de Mejía, juez presidenta de la niñez y de la adolescencia, el magistrado Manfredo Alberto López Fuentes, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el licenciado Gustavo Adolfo Dubón Galvez, juez presidente de una sala, por lo menos él es de una sala penal, y el licenciado Marvin Eduardo Herrera Solares, magistrado presidente de la sala quinta de lo civil. Considero oportuno, sí es aceptable que se integre la Corte con magistrados suplentes, pero en esta resolución no se dice por qué se integra de esa forma. Absolutamente para nada, yo le puedo dar desde el inicio hasta el final, no dice por qué se integra de esa forma la Corte Suprema de Justicia. 2 minutos para hacer conclusiones, Muchas gracias, abogado, por favor. Muchas gracias, honorable presidente. Derivado de ello y de la tramitación de la presente acción constitucional y amparo, es que yo también ignoro del por qué la actitud de una de las partes, refiriéndome al representante del Ministerio Público, en el sentido de solicitar que se deniegue el amparo, cuando es obvia la posible comisión de un delito, si no de uno, de varios delitos. Es por ello, honorables magistrados, honorable pleno, que con el presente alegato y el documento que se presentó en su oportunidad a las 8:32 de este día, el mismo que se ratifica en todo su contenido, solicita, honorables pleno, que se tenga por evacuada la vista pública, que oportunamente y haberse agotado el procedimiento sea declarada con lugar la acción constitucional de amparo y que al ser resuelto de esta forma, con certificación de lo resuelto por esta honorable superioridad, se ordena a la Corte Suprema de Justicia, en el plazo que se considere, nombrar a un juez pesquisidor, tal y como lo establece el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio y el artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo esta nuestra ley magna, nuestra ley rectora. Muchísimas gracias, honorable pleno, muchísimas gracias a todas las partes. Muchas gracias, abogado Rivera Aquino. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado en el presente proceso de amparo, Fidel Reyes Lee, en calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala, quien comparece con el auxilio del abogado Luis Antonio Lampadía,
Quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos magistrados y magistradas de esta alta corte. Pues estamos congregados en esta oportunidad para estarnos en esta vista pública dentro de la acción constitucional de amparo presentada contra la Corte Suprema de Justicia por el señor José Ángel Lee Duarte, por un antejuicio que fue rechazado en límite por esa Corte Suprema de Justicia. Quiero aclararles, distinguidos magistrados, que yo soy de los diputados más antejuiciados y más difamados. El señor me ha puesto 3 antejuicios, los cuales han sido rechazados en límites, entre los cuales pues decía que no tenía una probacional universitario, y tuve que hacer valer mi derecho y le interpuse una querella penal y fue condenado a 13 años, 3 meses y el pago de costas judiciales de 900,000 quetzales aproximadamente por las difamaciones que me hizo en los antejuicios respectivos. También quiero hacer la aclaración que el distinguido señor abogado que asesora al señor José Ángel Duarte ya fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Tercero. Les ruego abstenerse de imputaciones personales, por favor. Gracias. Fue condenado. Entonces, realmente lo que tengo pena es que hay un riesgo que esta acción constitucional de amparo sea declarada con lugar. Porque puede haber puntos que no se aclararon. Y por eso agradecemos por la oportunidad de estar en esta vista pública. Lo que pretendemos, señores magistrados, señor presidente, es que esta acción constitucional de amparo sea declarada sin lugar. Y queremos clarificar que efectivamente el Tribunal Primero de Civil enmendó el procedimiento por 2 razones. Primero, dice el artículo 67 del Código Procesal Civil que todas las partes tienen que estar notificadas. Y resulta que 2 de las partes no fueron notificadas dentro de la tramitación del antejuicio, del proceso civil que están hablando. Entonces, nosotros hicimos valer nuestro derecho y acudimos ante la sala correspondiente para hacerle ver esa anomalía para que hubiera una enmienda de procedimiento, y así se hizo. Y aún así, con la enmienda de procedimiento, la señora juez primero de instancia civil no hacía caso. Entonces la sala le apercibió que tenía que hacer caso y que tenía que enmendar el procedimiento. Esa fue la razón, señor presidente y señores magistrados, por lo cual se enmendó el procedimiento. Y lo otro, por una queja que interpusimos precisamente a la Junta de Disciplina, porque la señora juez estaba alterando el orden cronológico de las resoluciones. Poníamos nosotros por ejemplo, hoy, y la otra parte dentro de un mes, evacuaba, resolvía primero la otra parte y la nuestra no. Y eso quedó, quedó precisamente consignado en una resolución de la Junta de Disciplina Judicial, la cual infortunadamente no fue sancionada la señora juez porque nosotros presentamos extemporáneamente la queja. Entonces, esas son las 2 razones, señor presidente, honorables magistrados, por las cuales el juzgado primero de primera instancia civil enmendó el procedimiento, y no es por presiones. Efectivamente le dijimos, señora juez, usted está en contra de la ley. El artículo 67 es claro, que usted todas las partes tienen que estar notificadas y usted no ha incumplido con ese presupuesto judicial, y acudimos precisamente a la Junta de Disciplina a hacer ese planteamiento, y también lo hicimos ante la sala jurisdiccional correspondiente. Esa ha sido la razón del señor juez, y no por presiones de ninguna naturaleza que sean ilegítimas e ilegales a esa señora juez. Muchas gracias. Abogado, por favor. Muchas gracias, señor presidente y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenos días a ustedes y buenos días a todos. Quisiera pedir su autorización al presidente solo para usar un medio electromagnético para efecto de leer la ley de antejuicio, que la traigo en digital. Puede hacerlo, abogado. Como bien lo explicó el tercero interesado, Fidel Reyes Lee,
las presentes diligencias de amparo proceden por un antecedente de un juicio ordinario de nulidad absoluta en el juzgado primero de primera instancia civil. Efectivamente, era necesaria una enmienda del procedimiento dentro de ese juicio ordinario y su servidor interpuso recurso de nulidad y apelación. La Sala Primera de Apelaciones del Orden Civil le ordenó a la juez primero de primera instancia civil que enmendara el procedimiento, pero la jueza aún así no hacía caso de la orden de la sala y decidió continuar con el juicio. Ante esa actitud, su servidor efectivamente llegó con la juzgadora y le solicitó audiencia. Y dentro de la audiencia que le proporcionó, le dije yo expresamente que si ella no enmendaba el procedimiento, me estaba forzando a interponer una queja ante la Junta de Disciplina Judicial del organismo judicial, lo cual realicé. Y la Junta de Disciplina Judicial efectivamente me dio la razón y dijo de que la juez se había excedido en sus facultades y que había violado el orden cronológico de las actuaciones. Posteriormente a esa resolución, la juez se excusó y lo que manifiesta dentro de su excusa es una enemistad grave con su servidor, porque yo le dije que le iba a interponer una queja ante la Junta de Disciplina Judicial. Y porque el abogado, dice ella, quería que yo resolviera conforme a sus pretensiones, pero es lógico y obvio que si yo soy abogado de una parte, yo voy a querer que la juez resuelva conforme a mis pretensiones. Ante esa actitud de la excusa, se fue la excusa a la sala y la sala no aceptó el motivo de la excusa de la juez. No aceptó el motivo. Sin embargo, la sala dijo, para garantizar la imparcialidad de las partes, voy a designar al juzgado segundo de instancia civil. Ese es el antecedente de la denuncia que presentó el señor José Ángel Lee Duarte en contra de Fidel Reyes Lee y en contra de su servidor. Sin embargo, la ley en materia de antejuicios, en el artículo 12, establece plenamente quiénes son los órganos facultados para conocer diligencias de antejuicio. Y en el artículo 12 se establece que los órganos facultados para conocer antejuicios son 3, y solo 3 pueden conocer: Congreso de la República de Guatemala, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, dependiendo al funcionario que tiene el derecho a la inmunidad. En el presente caso, como estamos hablando de un diputado al Congreso de la República, el órgano competente para conocer las diligencias es la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que establecer, de conformidad con el artículo 4 de la ley en materia de antejuicio, si las razones de la denuncia interpuesta en contra del funcionario son por 3 motivos: si son espurios, si son políticos o si son ilegítimos. En la presente acción de amparo, la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 1 de marzo de 2017, amparo 57-2017, que es el acto reclamado, establece que la denuncia presentada por el señor José Ángel Lee Duarte es espuria. Y dice: espurio, que se origina del latín espurius, que constituye un adjetivo que alude a todo aquello que es falso, contrahecho o no auténtico. La Corte Suprema de Justicia, en el acto reclamado, estableció que los señalamientos radican en el supuesto ilícito penal cometido por el diputado, toda vez que dentro del desarrollo de un juicio en diferentes instancias su accionar fue contrario a la ley. La Corte Suprema de Justicia estableció que la denuncia no se indica en qué consiste la supuesta acción ilícita que el diputado realizó. Tampoco se aportaron elementos de convicción que sustenten los hechos denunciados, por lo que determina que la denuncia es promovida por motivos espurios. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema manifestó el criterio jurisdiccional
y judicial con respecto a este antejuicio. Dichas valoraciones para establecer que las diligencias de antejuicio y la denuncia promovida son espurias no puede ser revisado por un órgano constitucional. El criterio judicial de la Corte Suprema de Justicia está fundamentado como órgano que tiene competencia para conocer de antejuicio. El criterio valorativo de dicha Corte no puede ser sometido a un criterio de revisión por este órgano constitucional. El postulante, por el contrario, al interponer una acción constitucional de amparo, tiene que demostrar una violación a un derecho o una garantía constitucional, lo cual en ningún momento se ha mencionado. No ha mencionado ningún tipo de vulneración a derecho o garantía constitucional alguna por parte de la Corte Suprema de Justicia. Simplemente, lo único que manifestó es parte de los antecedentes, pero no hay un planteamiento concreto en el cual se establezca que la Corte Suprema de Justicia ha vulnerado tal o cual norma jurídica. Ante dicha carencia y ante dicha falencia en el planteamiento de la acción constitucional de amparo, fundamentado en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que forman jurisprudencia, sentencia de 15 de octubre de 2015, expediente 3572-2015, sentencia de 24 de agosto de 2016, expediente 972-2016, sentencia 27 de agosto de 2014, expediente 3806-2013 y sentencia de 5 de septiembre del 2013, expediente 2546-2013, las sentencias anteriormente relacionadas indican que la Corte de Constitucionalidad ha establecido que la Corte Suprema de Justicia tiene plenas facultades de conformidad con la ley de antejuicio para rechazar in limine cualquier denuncia interpuesta en contra de un funcionario que goza de este privilegio por motivos espurios, políticos o ilegítimos. En el presente caso, la Corte se manifestó que los motivos de la denuncia fueron espurios y por lo tanto cualquier acción de amparo intentada en contra del criterio valorativo de dicha Corte no puede funcionar. Por tal motivo, yo solicito a ustedes expresamente que la presente acción constitucional de amparo sea declarada sin lugar y que se condene en costas procesales al postulante. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Lampadía. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la fiscal abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. La Fiscalía de Amparos, de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal hace la siguiente argumentación relacionada con el amparo identificado con el número 1684-2017. La intervención de un tribunal constitucional es para establecer si un acto, una resolución, una disposición o una ley ha vulnerado derechos y garantías constitucionales de alguna persona. En ese sentido, es necesario establecer cuál es el acto reclamado, el cual ya ha sido mencionado por las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Es una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en un trámite de diligencias de antejuicio. Esta resolución fue emitida con fecha 1 de marzo del año 2017. Dicha resolución, según el análisis que se ha realizado, se encuentra debidamente fundamentada, ha establecido cuáles son las razones por las cuales determina que la solicitud de diligencias de antejuicio ha sido por motivos espurios. En ese orden de ideas se debe analizar lo que establece el artículo 4 de la ley en materia de antejuicio. Establece claramente de que va a proceder única y exclusivamente cuando se trate de actos o hechos que sean constitutivos de delitos. La Corte Suprema de Justicia estableció de que la denuncia que se presentó no establecía cuál era ese acto o hecho ilícito que se había cometido por parte del señor diputado,
quien goza de dicho privilegio. En ese orden de ideas, el artículo 16 de la ley antes referida también establece cuál es la función que ejerce la Corte Suprema de Justicia y también la misma ley establece cuáles son los casos que está facultada para conocer. En este caso, el artículo 16 ha sido ampliamente interpretado por este alto tribunal constitucional y se ha establecido que esa función de la Corte Suprema de Justicia es de verificar, de hacer un análisis previo, que esto lo podríamos denominar en términos comunes ser un filtro, para establecer si efectivamente las diligencias de antejuicio pueden continuar con su trámite para que sea nombrado el juez pesquisidor aplicando el artículo 19 de la ley referida. Estableciendo esa interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia debe hacer ese análisis previo, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha realizado dicho análisis, en consecuencia ha cumplido con las facultades que le han sido debidamente indicadas, reguladas y que establece la misma Constitución Política de la República de Guatemala, tanto en el artículo 203 y el cual se complementa con el mismo artículo 16 de la ley en materia de antejuicio. En ese orden de ideas, se determina que la función que ejerció la Corte Suprema de Justicia está apegada a derecho. En consecuencia, no vulnera derechos fundamentales, no trastoca la esfera jurídica del amparista, en virtud de lo cual es improcedente la acción que se ha intentado de amparo. ¿Por qué el criterio que establece el Ministerio Público en este caso? Tal como lo manifestó el abogado que me antecedió, hay sentencias previas de la Corte de Constitucionalidad. Me quiero referir específicamente a una de ellas, la que se dictó con fecha 19 de julio del año 2016 dentro del expediente 430-2016. En esta establece la Corte de Constitucionalidad, primero, cuál es la función que tiene establecida la Corte Suprema de Justicia. Su fundamento, el cual ya indiqué yo anteriormente, que es el 203 constitucional, que le da la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y además de la función específica de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo de la Corte de Constitucionalidad establece de que cuando la Corte Suprema de Justicia ha realizado ese análisis, ha establecido de que concurren alguna de las tres circunstancias, que ya sea por razones espurias, políticas, y que no estén debidamente fundamentadas, que ese rechazo liminar que hace la Corte Suprema de Justicia no es constitutivo de ninguna vulneración de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, se establece que la presente acción de amparo debe ser denegada, porque no hay ninguna vulneración de derechos fundamentales. En el caso de que se diera y que esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de alguna manera fuera considerada arbitraria porque no cumplió con los requisitos legales, entonces sí procedería la acción. En ese orden de ideas y con los fundamentos legales que se han establecido, el Ministerio Público solicita que la acción de amparo intentada sea denegada y como consecuencia de ello se hagan las declaraciones que en derecho corresponden. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.